Hola, hoy les voy a hablar del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cuándo el estrés comienza a convertirse en un problema? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que se convierta en un problema? ¿Cómo identificarlo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Primero definamos qué es estrés. Estrés es una respuesta normal del cerebro, del organismo, frente a las situaciones de amenaza, de peligro, de cambio. Es una respuesta necesaria para la supervivencia. Como para que lo entiendan, les pido, recuerden una situación en la cual hayan tenido un susto muy grande. ¿Sí? Por ejemplo, que alguien los asustó o los cogió desprevenidos, o que estuvieron a punto de estrellarse o de caerse. Eso que ustedes sienten en ese momento, eso es estrés. Esa sensación que uno siente, que todo el cuerpo se pone frío, que siento ansiedad, que me tensiono, que se acelera el corazón, que siento que me falta el aire, eso es la respuesta normal de estrés. El cerebro tiene unos circuitos que son los que se encargan de regular esta respuesta al estrés. Y específicamente tiene un núcleo que se llama la amígdala cerebral. Para que entiendan el papel de la amígdala cerebral, imaginen el sensor de la alarma de un carro. Cuando ese sensor percibe un peligro, dispara la alarma. Lo mismo pasa en el cerebro. Cuando la amígdala cerebral percibe una situación de amenaza, de peligro, de rabia, eso se activa. El resto del cerebro, especialmente la parte frontal, es la que analiza, es la que interpreta qué es lo que está sucediendo. Cuando esta alarma se dispara, también hay una respuesta fisiológica, o sea, también se activa el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal. Por eso es que se presentan tantos cambios físicos en ese momento de estrés. Y todo eso se activa pues para que los seres humanos afrontemos las diferentes situaciones de la vida o podamos protegernos del peligro. Hasta aquí estamos hablando de la respuesta normal, transitoria de estrés, que es necesaria para nuestra vida. Hay casos donde ya comienza a ser un problema. Hay casos donde esta respuesta comienza a ser exagerada, prolongada, repetida, y ahí es donde aparece el riesgo de enfermar. El estrés crónico, la respuesta no adaptativa frente al estrés, aumenta el riesgo de tener enfermedades como la depresión, los trastornos de ansiedad, la fibromialgia, colon irritable, dolor de cabeza por tensión muscular, bruxismo, fatiga crónica, hipertensión arterial, otras enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pues el estrés crónico ya comienza a producir inflamación, comienza a afectar el sistema inmune y muchos de los genes que yo pueda tener o predisposiciones para tener ciertas enfermedades, con el estrés crónico se van despertando. ¿Por qué sucede esto? En muchas personas tiene un componente genético. Algunas personas podemos nacer con la predisposición genética para tener estas enfermedades, con la amígdala cerebral más reactiva, más hiperactiva, con estos circuitos cerebrales con menos capacidad de resiliencia y adaptación. Esa es una de las causas principales. Otro factor que influye son los factores ambientales de la infancia. Suena raro, bueno, la gente desconoce esto, pero exponer a un niño a mucho estrés
exponer a un niño o una niña, el cerebro de un niño o una niña a mucho estrés? Abuso sexual, maltrato, violencia intrafamiliar, abandono, negligencia. Pues este estrés crónico en un cerebro que está en desarrollo también lo daña. Y muchas veces este tipo de experiencias tempranas dejan daños permanentes en el cerebro que también aumentan el riesgo de tener muchas de las enfermedades que mencioné. Entonces, genética, factores ambientales de la infancia. Voy a mencionar ahora uno de los principales, factores ambientales de la vida adulta y principalmente mis hábitos y mi estilo de vida. Así yo no tenga la predisposición genética, cualquier persona que sea sedentaria o que tenga un consumo alto de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, consumo alto de azúcares, que tenga problemas metabólicos, sobrepeso, obesidad, diabetes, cualquier persona que se ponga a trabajar 12, 14 horas diarias, no descansando, dejando su autocuidado, cualquier persona que tenga horarios irregulares, que duerma mal durante mucho tiempo, todo eso, pues a largo plazo, también va dañando estos circuitos, también va dañando la capacidad de estos circuitos de adaptarse al estrés y tarde o temprano comienza a aparecer la enfermedad. Si yo tengo la predisposición genética, probablemente me va a aparecer más temprano, o incluso así me cuide, si la genética es muy fuerte me va a aparecer más temprano, pero en los casos donde yo no tengo la predisposición genética, si tengo este tipo de factores ambientales, de hábitos, pues tarde o temprano van a aparecer estas enfermedades. Otro factor que influye significativamente en este tema son los factores psicológicos. O por decirlo de esta manera, ¿cómo lidio yo con el estrés? ¿Qué tan consciente soy del estrés del día a día? ¿Qué mecanismos tengo para compensar con este estrés? Hay mecanismos sanos y hay mecanismos que no solamente no son sanos, sino que a largo plazo comienzan a empeorar la enfermedad. Mecanismos sanos para compensar esta balanza del estrés y para apagar la hiperactividad de estos circuitos: el deporte, la meditación, incorporar en la vida prácticas como el mindfulness, en general, tener muy buenos hábitos y muy buen estilo de vida. Mecanismos no sanos: muchas personas cuando están muy estresadas, pues comienzan a tomar más trago, a fumar, a excederse en cafeína, a alimentarse mal, y eso pues termina siendo un círculo vicioso que conduce inevitablemente hacia el camino de la enfermedad. Otro dato relacionado con este tema: no es necesario que esta respuesta del estrés se active, o sea, no es necesario que esté ocurriendo algo, que haya un peligro o una amenaza para que se activen estos circuitos. Muchas veces el cerebro es tan complejo, y esto que voy a decir yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez. Muchas veces solamente con recordar alguna situación molesta, uno siente la rabia, la tensión muscular o el miedo. Esos son esos circuitos activándose. O muchas veces no ha ocurrido aún nada y uno se anticipa, así como me va a ir mal, no voy a poder, ¿qué irá a pasar? Y aparece la ansiedad, todas estas sensaciones físicas. Eso es la respuesta de estrés activándose simplemente por mi imaginación o por recordar eventos del pasado. Otro concepto muy importante en cuanto al estrés, y aquí también ustedes comienzan a entender qué pueden hacer para mejorar esto, es: una cosa es vivir el estrés en piloto automático, que es como yo lo vivo la mayor parte del tiempo, y otra cosa es vivir el estrés de manera consciente o brindarle al estrés
el cuidado que necesita. Les voy a dar un ejemplo del estrés en piloto automático. Estrés en piloto automático, sí, un ejemplo. Voy manejando, alguien me cierra, siento rabia, de una vez aparecen pensamientos, ¿qué le pasa a este tipo? A veces hay gente que termina persiguiendo al otro. De hecho, por la tarde sigo pensando en eso y recordando en eso. O sea, ya pudo haber pasado el evento, sí, pero como vivo en piloto automático, ahí siguen mis pensamientos y mis conductas, manteniendo y alimentando esta respuesta. El estrés, vivir el estrés de manera atenta y consciente, que es lo que uno aprende con prácticas como el mindfulness y específicamente con programas como el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Son personas que cuando aparece el estrés, llámese ansiedad, miedo, rabia, preocupación, aprenden a reconocer lo que está pasando, aprenden a ser conscientes del momento presente, no solamente de lo externo, sino de lo interno, de los pensamientos, las emociones, las sensaciones. Y en vez de dejarse arrastrar o de dejarse llevar por estos pensamientos, emociones y estrés, o en vez de identificarse con estos pensamientos, con el mindfulness, uno aprende a observar, a dejar de ser el actor principal de la película que narra la mente y ser más bien un observador. Pero obviamente para llegar a este punto, pues se requiere una práctica regular. Si usted o algún ser querido cree que tiene problemas de estrés, que ya no es la respuesta normal, ¿no? Sino que ya lleva varios meses donde su estado de ánimo ha cambiado, irritabilidad, tristeza, o se siente muy preocupado, muy estresado, muy cansado, con muchos síntomas físicos, si no está durmiendo bien, si tiene muchos problemas a veces gastrointestinales. Estos son problemas de estrés o pueden ser enfermedades relacionadas con el estrés. Entonces sí es importante, 1, buscar ayuda. 2, aprender a identificar cuáles son sus factores de riesgo para eliminarlos. La alimentación, alcohol, sustancias psicoactivas, sus horarios. 3, incorporar en su vida factores protectores. Deporte, meditación, mindfulness, buenos hábitos. Y 4, existen entrenamientos. Para eso es la psicoterapia. Para eso son programas como el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Muchas gracias.